Sigo, lo corté porque ya iba 30 minutos. Tenía miedo que por alguna X razón desconocida se borrara o pasara algo y pienso, no, 30 minutos de decir otra vez lo que dije, no. Entonces, hice un parate y grabo un nuevo video. Em, entonces, el contexto de aplicación donde se toman las decisiones. Contexto de valoración, contexto de aplicación formarían para Liscano el despacho. Okay. El despacho como metáfora, ¿sí? De aquel espacio donde se toman las decisiones. Esto se aprueba, esto no se aprueba. Esto se firma, esto no se firma. ¿Sí? Así, sencillo. Entonces tenemos aula, laboratorio, despacho. Ya no tengo más 4 contextos. Tengo simplemente estos 3 no lugares, va a decir Liscano. Y ahora sí, nos vamos a meter en esta identidad común, esta tríada común entre no lugar, lugar y espacio. Si yo tuviese que ir a la etimología, ¿no? ¿Cuál es el significado de la palabra lugar? Bueno, lugar viene de locatis, localidad, ¿m? Como un territorio con unos límites determinados, ¿sí? Que están ya prefijados, y ahí se establece una comunidad, una localidad, donde van a tener sus propios hábitos, ¿sí? Su propia rutina de vida cotidiana. Por otra parte, etimológicamente, la noción de espacio deriva también del griego spatium, ¿m? Que quiere decir terreno extenso. O sea, en el espacio ya no hay límites, no hay fronteras, ¿sí? Es como un terreno grande, virgen, sin poblar. Entonces, lugar tiene sus límites, tiene su población, tiene sus costumbres, tiene sus subjetividades, podríamos decir. Entonces ahí podríamos establecer ciertas como relaciones entre, por ejemplo, ¿no? Si me atengo al término localidad. La localidad de Berazategui es distinta a la localidad de Azul, ¿sí? O sea, porque distinto es una ciudad que está cercana a la ciudad de Buenos Aires, forma parte del conurbano, tiene, no sé, una densidad poblacional mayor, al hablar de Azul, que está en el medio de la provincia de Buenos Aires, o sea, mucho más vinculada con la actividad ganadera, hacia el campo, una población más cerrada, o sea, que quizás se conocen, no digo que todos, pero la mayoría por ahí se puede conocer. Y si hablamos ya, por ejemplo, de una localidad en medio de Salta o en medio de la Patagonia, también distintas, por una cuestión térmica, por una cuestión geográfica, las costumbres de una localidad del sur, que por ejemplo ahora por ahí, no sé, ya está comenzando a nevar, que una de Salta, donde también van a tener otro tipo de costumbres, ¿sí? Incluso creencias religiosas, en fin, son localidades distintas, tienen su propia subjetividad, ¿sí? Eh, sus propios rasgos, formas de vivir, costumbres. Bien, y el espacio como algo distinto a eso, ¿sí? Ya el espacio no presentaría fronteras, es algo virgen, o sea, no hay una población que esté viviendo, que esté asentada ahí. Por lo tanto, es algo que no presenta mayores problemas, ¿sí? Es algo homogéneo. La localidad, el lugar, por el contrario, al tener subjetividades, al tener personas que habitan, tiene problemas, ¿sí? Y tienen también heterogeneidad. Entonces los vemos como dos conceptos justamente contrapuestos. Ahí hay cierta dicotomía. Y Liscano va a hablar del no lugar, ¿sí? O sea, agrega uno más ahí. Entonces ahí uno podría pensar que el no lugar se está refiriendo a, síganme en esto, yo voy a pensar, ¿sí? Como espacialmente, ¿m? Algo como un lugar, ¿sí? Pero con las leyes del espacio, ¿sí? Entonces, tengo el lugar, pero al lugar no le voy a aplicar las leyes del lugar. ¿Cuáles eran las leyes del lugar? Heterogeneidad, subjetividad, diversidad, conflictos, ¿sí? Bueno, a eso le voy a aplicar las leyes del espacio.
¿Cuáles eran las leyes del espacio? Homogeneidad, no territorialidad, o sea, no fronteras, ausencia de conflicto, ¿sí? Porque no tengo personas, no tengo conflicto, o sea, es algo homogéneo, algo que está indefinido. Y de esa manera voy a obtener el no lugar. ¿Cuál sería la idea general de esta pequeña ecuación? Bueno, que los no lugares operarían como lugares en lo físico, ¿sí? Pero como un espacio en lo fáctico, en lo político. ¿Por qué? Porque justamente, fíjense que la idea de aula es reproducir, ¿sí? Crear una homogeneidad, como no tener diferencias. O sea que, bueno, todos pensemos iguales para que haya productividad, para que no haya rivalidad, para que las cosas fluyan, ¿sí? Entonces necesito cierta homogeneidad. De la misma manera, el laboratorio tiene que operar así. Bueno, a ver, a mí no me importa si fulanito, menganito nació en Inglaterra, si otro nació en China, si otro nació en Estados Unidos, si otro nació en América, si uno es judío, si el otro es católico, si el otro es budista, tampoco por cuestiones raciales, ¿sí? Si sos blanco, si sos negro, si qué, no, chao. Acuérdense que la globalidad tiende a diluir, ¿sí? Borrar las diferencias justamente. Entonces, no me interesa. Como laboratorio, no me interesa. Yo necesito un equipo que trabaje y que hoy cree una vacuna contra el COVID. Punto. Esa es mi finalidad, objetiva, productiva, emergencial. ¿Sí? Necesito un equipo de trabajo que cumpla con este objetivo. Punto. Si ese equipo de trabajo reúne a personas de distintas partes del mundo, bueno, no me importa. ¿Sí? Tenemos que funcionar como equipo y tenemos que hacer tal cosa. Entonces ahí está esta idea de la homogenización, ¿sí? Se funciona por un ideal distinto, no hay diferencias, ¿sí? No hay fronteras, justamente. De la misma manera, operaría el despacho. Bueno, yo formé un laboratorio, ¿sí? Soy de Argentina, pero no me conviene tener laboratorio en Argentina porque los impuestos de Argentina son... Entonces me voy con mi laboratorio a otro país donde los impuestos, donde la fuerza de trabajo, la mano de obra sea más barata y a mí me reditúe más y tenga más plusvalor y entonces voy... ¿Eso qué es? La economía mundial, ¿sí? ¿Dónde van las empresas? Donde económicamente les conviene. Y les conviene porque, bueno, por diferentes factores. Porque no hay impuestos o porque hay incentivos, porque la mano de obra es más económica, porque las leyes laborales son más flexibles, porque tengo un mayor consumo. Bueno, los motivos de la valoración son varios. Pero también, eso te permite funcionar de manera global. Entonces, un despacho no solamente que maneje un laboratorio que está hoy detrás de, por ejemplo, en mi caso, en mi ejemplo, un laboratorio que está detrás de la búsqueda de la vacuna contra el COVID, bueno, su despacho puede estar en diferentes lugares del globo. ¿Mm? El laboratorio puede funcionar en la Universidad Hopkins de Estados Unidos, ¿sí? Pero los que deciden financiar, los que deciden contratar, los que deciden hacer, vienen de diversas partes. ¿Sí? Algunos son entes públicos, otros son entes privados. Entonces la ciencia también se sustenta, necesita financiarse, porque tiene recursos, no solamente recursos humanos, que esto también lo vamos a ver más adelante, que es esta idea de la productividad puesta en el hombre y ya no en los objetos, o antes en la naturaleza, ¿no? La naturaleza como un recurso natural. Entonces el extractivismo, el saco la naturaleza y la naturaleza pone nada más, y ahora estamos todos preocupados por el cambio climático. Entonces, el hombre como recurso humano entra dentro de esta lógica capitalista productivista. Pero bueno, la ciencia para funcionar necesita recursos, necesita financiamiento. ¿Ese financiamiento de dónde llega? Bueno, múltiples actores. En algunos casos es el Estado, en otros casos son organismos no gubernamentales, en otros casos son privados, ¿sí? Y así vamos abriendo. Lógicamente todo esto entra dentro de lo que es la política científica. Entonces yo como país que quiero una ciencia que esté financiada por el Estado, que conoce de los problemas, o se supone que debe conocer de los problemas de la sociedad a la que debe gobernar, ¿sí? A la que debe administrar, a la que debe, formar. Y por otro lado, voy a permitir que mi ciencia se sustente con intereses
individuales, capitalistas, que responden a empresas privadas, o pueden ser empresas privadas que tengan un interés común en la nación o en qué lo tienen. Bueno, son todas preguntas que nos hacemos dentro de esta red que se arma con respecto al financiamiento. Entonces, como les decía, el despacho puede estar en cualquier lugar del globo. El aula, el laboratorio y el despacho, así vistos, con esta idea de lo homogéneo, de lo no problemático, la no diversidad en términos de conflicto, de choque, las no fronteras, ¿sí? Opera justamente con la lógica del espacio dentro de un lugar. ¿Cuáles van a ser esos lugares? Bueno, son lugares determinados. Ahí ustedes van a ver que Liscano justamente menciona cuáles son las características físicas de estos 3 lugares y que son reductos, 4 paredes, si lo que pasa en estas 4 paredes queda en estas 4 paredes, el tema de la luz, ¿sí? Los grupos así, digamos, de luz, los tubos de luz blanca, estas 4 paredes delimitan un adentro y un afuera, delimitan a alguien que tiene la voz autorizada para hablar, en este caso yo como profesora de ustedes en esta comisión, y una homogeneidad, ¿sí? Que se respeta en todos los lugares del mundo. Habrá diferencias, pero una escuela es una escuela. Acá, en Canadá, Perú y en China, lo mismo un laboratorio, ¿sí? Lo mismo un despacho. Lo que los vincula es la finalidad. ¿Cuál es la finalidad? ¿Sí? Y esta finalidad a la que hablamos de la homogenización, la productividad, en cese de diferencias. Entonces, de esta manera se llevaría a cabo para Liscano la actividad científica. Por último, algo que me gustaría acotar es que él también va a establecer en una de sus páginas una diferencia entre el saber común, el saber subjetivo, situado, y el saber global, el saber metafísico, el saber abstracto, el saber lógico-matemático, que sería el saber de la ciencia, ¿no? La ciencia como poseedora de un saber único que entiende de leyes, de principios matemáticos y lógicos que explican los fenómenos empíricos de la naturaleza. Entonces, ese tipo de saber que se impone, ¿sí? al saber local, al saber común, genera justamente este dominio del conocimiento del que hablaba Foucault. Hay uno que va a ser un dominador, el que va a imponer su idea, el que va a imponer su conocimiento, y otro va a ser el dominado, el que se va a subordinar a eso que le intentan, digamos, inculcar. Entonces Liscano, para ilustrar esta idea, utiliza el encuentro entre el anciano Capel, ¿sí? Que es un anciano de una comunidad de indígenas en una montaña, y el que le hace la pregunta lógica, matemática, que encierra un silogismo. ¿Qué sería un silogismo? Bueno, un silogismo viene de la lógica griega, ¿sí? Entonces en el silogismo vamos a tener un universal, una idea universal, que por ser universal es verdadera, una idea que se desprende, ¿sí? de este universal, que va a ser la premisa menor y una conclusión. Entonces tengo premisa mayor, premisa menor, conclusión. ¿Y cuál va a ser la estructura del silogismo para llegar a la verdad? Bueno, fíjense lo siguiente, el ejemplo que se suele dar. Todos los hombres son mortales, ¿sí? Es una verdad universal. Todos los hombres somos mortales. Nacemos y algún día nos vamos a morir. Bien, ahora, si yo reemplazo el término hombre por Sócrates, el término humano. Sócrates es un hombre, ¿sí? O sea, establezco como esa paridad. Sócrates es un hombre, entonces Sócrates es mortal, ¿sí? En lugar de humano pongo Sócrates. Sócrates es un hombre, sí, entonces Sócrates es mortal. Todos los hombres son mortales. A través de esta estructura, el lógico le hace una pregunta al anciano Capel, que es así. Él le dice, araña y venado negro siempre comen juntos.
en el monte. Araña está comiendo. ¿Está comiendo venado negro? Entonces el anciano Capel, claro, intenta responder esa pregunta a través de su saber común, su saber diario, ¿sí? Su saber de que de ser un caminante del monte. Entonces se pone a pensar para intentar recordar, hacerse la idea. Entonces le dice, ¿no? Él le pregunta, ¿pero estaban juntos? Sí, sí, estaban juntos. Entonces, si estaban juntos, sí, puede ser que estén comiendo juntos. Pero el que le hacía la pregunta no estaba satisfecho con esa respuesta, porque quería que diera la respuesta siguiendo el silogismo, siguiendo la estructura lógica, que es que sí, araña y venado negro siempre comen juntos, ¿no? Si uno está comiendo, es lógico que el otro también. ¿Por qué? Por el silogismo, por la estructura del silogismo. Si el universal es araña y venado negro siempre comen juntos, si yo tomo a uno, araña está comiendo venado negro, y sí. Entonces, esa reposición el anciano Capel no la pudo hacer. ¿Por qué? Porque no tenía el conocimiento del silogismo, no sabía lo que era un silogismo, no sabía aplicar un silogismo, un razonamiento lógico matemático a una situación fáctica de su entorno. Entonces su respuesta fue apelar a su memoria fotográfica, a lo que él puede llegar a saber a través de lo que él, vive o recorre estando en la montaña. Entonces, con este ejemplo ilustrativo, Liscano también intenta dar cuenta de esta idea de que el saber es poder y cómo actúa el saber cuando se trata de un conocimiento que se impone como dominante sobre otro. Así que bueno, esto sería Liscano y nos vemos la próxima clase con otro texto de Liscano que les voy a compartir. Así que bueno, hasta la próxima. Chau, chau.